Bienvenidos a Energía 21. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el tema eléctrico, porque Fundelec, la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, ha cumplido 20 años y decidió homenajear, celebrar con un informe donde muestra todo el sector eléctrico en estos últimos 20 años. También te vamos a comentar noticias y te vamos a comentar la agenda. Y sobre el final del programa nos vamos a detener unos minutitos para comentar aquellos que están diciendo los expertos, los politólogos, los economistas, los especialistas en referencia a la situación geopolítica de la energía en el orden mundial. El siglo XX y lo que va del XXI ha caracterizado al petróleo, al epicentro del petróleo en Oriente Medio. No ocurriría así en las próximas décadas. Los especialistas están observando que el epicentro se podría trasladar perfectamente a América. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego, el continente americano está deslumbrando con importantes yacimientos, con importantes reservorios que podrían abastecer no solo al propio continente americano, sino al resto del mundo. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presenta Energía 21. Fundelec, la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, surgió hace 20 años. Quienes estamos en el ámbito energético, todos la conocemos. Hace 20 años, decía, surgió con el objetivo de mostrar a la comunidad la actividad en el ámbito eléctrico. Su presidente es, desde aquel momento, el licenciado Oscar Dores, quien además tiene 40 años en la actividad energética. Con él estuvimos conversando y le pedíamos que nos contara acerca de los objetivos fundacionales de Fundelec. Bueno, en el año 91-92, cuando se producía la transformación eléctrica, nosotros trabajábamos en Agua y Energía Eléctrica como técnicos que hacía las obras y prestaba servicio en el interior del país, y 150 profesionales nos pusimos de acuerdo en que nos íbamos a ir a distintos trabajos, pero por lo menos que mantuviéramos una organización que diera a conocer y divulgara la energía eléctrica y la estadística y que hiciera la difusión de lo que técnicamente ya íbamos a estar desperdigado con el nuevo sistema. Esa es la verdad del nacimiento de Fundelec. Por eso la Fundación de Desarrollo Eléctrico es para cuestiones técnicas y de difusión y para el uso racional de la energía eléctrica básicamente, ¿no? Fundelec cumplió 20 años y decidió celebrarlo con un informe especial. ¿Cuál es el objetivo entonces de este informe? Nosotros invitamos con el informe a ver cuál fue la síntesis de estos 20 años de la transformación, porque no todo fue bueno ni todo fue malo. Por ejemplo, en el transporte yo le decía que había un hueco en el sentido de que no se hicieron las líneas necesarias para interconectar todo el país. Teníamos dos países eléctricos, la Patagonia no estaba incorporada, y en eso hay que ver que la acción estatal y pública, tanto de las provincias como el Estado Nacional, básicamente, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, desarrollaron el Plan Federal de Transporte, hicieron unir la Patagonia, unieron todo nuestro oeste cordillerano, unieron la región NOA con el NEA, empezó a haber un mallado, ahí hemos pasado a 14.000 kilómetros de construcciones, que es muy importante, y que ahí había una falencia del modelo de la ley 24065 que deberíamos analizar al futuro. Nosotros lo que estamos invitando es, a través de un resumen que tiene algunas conclusiones que no son demasiado importantes, hay una serie de datos que son oficiales porque son los que tiene el sector, por suerte no merecen ser discutidos en el sentido que son datos técnicos absolutos. Hoy conocemos el mercado eléctrico, es un mercado regulado donde opera los distribuidores, los generadores, los transportistas, los usuarios, los entes que regulan, todos administrados por la Secretaría de Energía, todos en un directorio que se llama CAMESA, donde tanto los generadores, AGERA, como los transportistas, ATERA, como los distribuidores, ADERA, y los grandes usuarios, AGERA, tienen un 20% de acciones en ese directorio. El Estado, a través de la Secretaría de Energía, tiene la acción de oro, de modo tal que
puede vetar, tiene la opción de veto. Así está funcionando el mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo era hace 20 años? Lo que sucedía en el año 88, 89, es que teníamos en el país una crisis de abastecimiento. En el informe ustedes verán que hay una publicidad que decía SECBA informa plan de cortes por barrio, es decir, que había una crisis donde la gente subía 10 pisos, 11, 12 por escalera. Y nosotros, el sistema eléctrico argentino en esa época, hasta los 70 fue mixto, porque estaba Ítalo que era privado, pero básicamente era SECBA, Hidronor, Unienergía y las empresas provinciales era absolutamente público. Y habíamos llegado a una crisis y la gente estaba disconforme con nosotros, los usuarios, ¿no? Usuarios o clientes, bueno, no vamos a hacer esas distinciones que hacen los que trabajan en política, pero se produce un divorcio realmente entre el consumidor y nosotros que prestábamos el servicio eléctrico. Es decir, acá cuando se quiere hacer una simplificación, se dice que los 90 o el neoliberalismo, o en particular dicen Menem y Cavallo, que fueron en su momento las personas que tenían mayor preponderancia en este manejo, pero en verdad era el ciudadano argentino que en el 88, 89, cuando vio que se le cortaba el suministro, se había divorciado de nosotros que éramos trabajadores públicos. Y entonces había una crisis de abastecimiento, no había inversiones suficientes, la gente tenía descontento y vino un nuevo gobierno, yo perdí el empleo y por eso se formó Fundelec, entre otros, como muchos otros, una cosa muy dolorosa, y hubo que salir tomando datos de otros países. En ese caso venía un funcionamiento más de mercado, que es lo que irrumpe, ¿no? El mercado. En España, después había una evolución en Inglaterra, una evolución posterior en Chile y después llegó en la Argentina. Incluso el sistema de partir lo que era generación, transporte y distribución, que básicamente se diferencian en eso. Ingresa el capital privado en forma mixta, porque no en todos los subsectores se introdujo, y por otro lado se hizo una partición por subsectores, lo que era generación, en múltiples generadoras, que eran de interés público, pero no era un servicio público, el transporte, que iba a ser regulado, que era concesionado, y la distribución. Bueno, eso funcionó así estos 20 años, con diferencias. Básicamente, nosotros hacemos una diferencia antes de la crisis socioeconómica del año 2001 y después de la crisis socioeconómica. Hasta esa crisis se había ido bajando constantemente el valor de energía eléctrica. Yo lo digo con algún grado de tristeza. En el Estado producíamos energía a $40 el megavatio. Y cuando se llegó al 2001 estaba en $20 el megavatio. Y la gente se produjo un incremento del consumo, un grado de confianza en el sistema. Yo conceptualmente no lo compartía, había perdido el empleo, pero uno no tiene que ser necio y veía que eso empezaba a funcionar. Se hicieron inversiones en el sector distribución, se hicieron inversiones en el sector generación muy importantes. Argentina por los 2000 tenía el parque térmico más nuevo del mundo, de menos tiempo. Se había aprovechado que había gas, después tuvimos todos esta crisis del 2001-2002. En los 20 años que se produce la transformación, permanentemente, año tras año, se superó el consumo del año anterior, salvo en 2 años. En la crisis del 2002, que fue tremenda, una caída del Producto Bruto de casi el 11%, bajó el 2% el consumo eléctrico, y después en la crisis financiera mundial del 2009, que bajó alrededor del 1%. Pero en la serie de 20 años tenemos 18 años que crecimos en el consumo, tal es así que hoy estamos consumiendo 140% más que en el 1992. Y después, bueno, vinieron la segunda fracción de los 20 años, los segundos 10 años, le nombro yo, donde,
bueno, todos sufrimos los primeros años un problema social y económico severo y luego se fue repuntando, pero el sector eléctrico, en particular las áreas de la distribución en el Estado, en la regulación nacional, no fueron acompañando los costos el precio de la energía. Eso es más o menos en síntesis. Pero también había un bache que era que en el transporte habíamos tenido muchas dificultades. Cierto es que se había conectado Yacyretá con el sistema, se había hecho la cuarta línea, que la hizo Transener en su momento, pero había llevado muchos tiempos porque no estaba establecido en el sistema que la expansión del sistema de transporte la hicieran los transportistas a través de una remuneración, sino que el transportista estaba relegado a operar y mantener. Entonces, bueno, en ese subsector de la expansión del transporte, en estos últimos 10 años sí hubo un crecimiento muy importante. Y le preguntábamos a Dores, ya que es un conocedor del sistema eléctrico y un estudioso, ¿cómo observa en la actualidad está funcionando el sistema? El sector eléctrico, después de la transformación, primero era todo público, quedó suficientemente mixto como para que uno tenga provincias como Córdoba, Santa Fe, que son públicas, que las pueda comparar con las de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que son privadas, o hay otras muchas provincias privadas y otras muchas públicas, pero también hay energía nuclear que es pública, y también hay hidroeléctricas como Yacyretá y Salto Grande que son públicas, pero está Licurá y Piedra del Águila y el Chocón, que es privada. Es decir, hay un ente regulador creado por ley que está prácticamente sin acción, inactivo. Uno tiene la CAMESA, que es la compañía que administra el mercado, que están los 5 actores principales del sistema. Yo creo que faltan dos sectores que sería muy importante incorporar, que serían los consumidores, aunque están representados en el ente regulador, y también creo que una representación de los trabajadores sería deseable, pero de último, los subsectores que componen la industria eléctrica, tanto el transporte, la generación como la distribución y los grandes usuarios, y el Estado Nacional con veto y con la acción de oro que se conoce, conducen el despacho. Es decir, que el sector eléctrico, aunque nos pueda disgustar a los que creímos que éramos públicos hasta el 90, o los que hoy creen que son excelsamente privados, es mixto. Por obra, quién sabe de quién, ¿no? Pero quedó mixto. Entonces un sistema mixto permite comparar tarifas de Córdoba con Santa Fe, con Buenos Aires. Los entes reguladores funcionan por jurisdicción, la CAMESA es una institución de múltiple representación, los datos son ciertos, las tarifas son transparentes y tenemos un corsé tarifario que viene de ya 11 años, que eso está haciendo básicamente una diferenciación muy grande entre dos países eléctricos. Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hasta 60 kilómetros de la General Paz, en más o en menos, tiene tarifas que son 3 y 4 veces menores que en las poblaciones vecinas. No hablemos de Santa Fe o Córdoba. Nosotros consideramos que en tarifas tendría que abonarse por lo menos los costos, salvo que las personas o familias demostraran una incapacidad de pago, con lo cual que nosotros sostenemos la tarifa social, que es un instrumento interesante, pero lo que no se puede subsidiar es que la gente, a través de una tarifa como la actual, en promedio Gran Buenos Aires, antes lo comentábamos como gracia, pero no es una gracia, el valor que nos da la sociedad cuando le abona a las distribuidoras eléctricas, que son la caja del sistema, en promedio una pizza delivery de 50 pesos por familia y 2 meses de trabajo nuestro, más allá que nosotros no representamos al capital, sí representamos a los que trabajan en el sector, y realmente creemos que no hace a la escala de valores que corresponde para lo que cuesta generar energía eléctrica, ¿no? Hemos comentado alguna vez, y ya lo habrán escuchado todos, que Argentina en el tema energético tiene un balance negativo. ¿Qué nos dice Dores? Nos dice, entre otras cosas también, que tiene muchas esperanzas en que Argentina, no solo por su capacidad natural, sino por la capacidad tecnológica y humana, pueda acomodar esta situación. El gran intercambio de energía que hubo
En el caso de Brasil, que había una interconexión específica, la interconexión se hizo en momentos que había una sequía muy profunda en los primeros 10 años con Brasil. Entonces, Brasil prácticamente demandaba 1.200 megavatios, que era la capacidad de interconexión de la línea, de forma continua. Y nosotros en ese momento se había producido lo que yo le decía anteriormente, entre, digamos, el 95 o el 94 y el 98, 99, hubo una gran explosión de instalaciones térmicas. El parque térmico fue importantísimo, casi 5.000 megavatios se instalaron en esos años, y nosotros teníamos sobrante de energía. Por eso había bajado de los $40 a los 20 más o menos el megavatio que yo les decía, y Brasil demandaba energía. Entonces se hizo la interconexión con Brasil, que como todas las interconexiones, así como en el sistema de transporte que nosotros creemos que es muy favorable para la población, estaba ideado de la manera que nosotros teníamos en ese momento reservas de gas, podíamos producir energía térmica, eso daba más seguridad en el aprovisionamiento. Cuando tuviera sequías Brasil, podíamos vender energía térmica, y cuando hubiera sobrantes de agua de los ríos en Brasil, podíamos recibir energía hidroeléctrica, y el balance para las dos naciones iba a ser en periodos largos que se abaratara la energía. Bueno, lo que sucede es que en los primeros 5 años del segundo decenio se hicieron muy pocas instalaciones. Y como muchas cosas, nosotros vamos a los altos, ¿no? Yo dije 94, 98, una gran instalación. Había prácticamente sobreoferta de energía eléctrica en la Argentina. Llegamos hasta el 2004, 2005 sin hacer nada en instalación eléctrica, y dimos un golpe después del 2005, 2006, con instalación de más de 4.000 megavatios. Es decir, que va habiendo como saltos, ¿no? Bueno, el año pasado ya Argentina no tuvo que importar demasiada energía eléctrica, pero el problema es que este parque, cuando se inició el periodo que estamos hablando, tenía más o menos 9.000 megavatios instalados, y hoy tiene 21.000 megavatios instalados. Y nosotros estamos creciendo aproximadamente en promedio en los 20 años al 5% anual. 5% anual es 1.000 megavatios. 1.000 megavatios es una gran central, es decir, que nosotros, los argentinos, para mantener nuestro crecimiento, tenemos que instalar una gran central todos los años. Nuestra idiosincrasia nos lleva a que hay un par de años que nos dormimos y después nos desperezamos y ponemos 2.000 en vez de 1.000, pero es difícil que dentro de nuestra idiosincrasia se ponga inversiones todos los años, como se debe hacer en distribución y también en transporte, ¿no? Eso es básicamente lo que ha sucedido. En los últimos 20 años, el consumo eléctrico aumentó considerablemente, tanto el sector industrial como el comercial, como el residencial. Sin embargo, si observamos los últimos 20 años, vamos a ver que en los últimos 10 aumentó considerablemente el uso de la electricidad en el ámbito comercial y residencial. ¿A qué se debe esta singular situación? Lo que sucede es que nosotros lo pusimos porque es así que ocurre, ¿no? Después las interpretaciones ya empiezan a tener tintes de cuestiones políticas o sociales que no es que no compartimos, pero vamos a pensar juntos. Es decir, uno cuando tiene una industria y la hace mejorar en su eficiencia, en general baja el consumo de energía eléctrica. Pero a su vez, en el comercio, por una cuestión de marketing, de visibilidad y demás, todo lo que son vidrieras, etcétera, se tratan de iluminar. Y en los hogares en particular, hubo una cuestión que es importante tener en cuenta: hubo la irrupción de un aparato que es responsable del incremento básicamente del consumo de los usuarios en sus domicilios, que es el aire acondicionado. El aire acondicionado tanto en invierno como en el verano. Esto en el sector eléctrico, cuando hay una irrupción masiva de un aparato de consumo intensivo, históricamente se dieron grandes problemas en el sector de generación y de suministro de energía eléctrica. Yo, siendo muy chico, nací en Gran Buenos Aires y no podíamos ver la televisión a la tarde porque bajaba la tensión y no se lo podía resolver. Hasta ese momento era bastante privado el sistema eléctrico en la Argentina, estoy hablando de 60, 65. Finalmente,
la irrupción masiva de televisores en los hogares hizo que prácticamente de la mano se creara servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, porque se creó para resolver el problema del Gran Buenos Aires justamente. Entonces, el televisor, que en ese momento era válvula y que tenía mucho consumo, las heladeras, que es famosas heladeras Siam, que estaban en casi todos los hogares, o el que no la tenía la trataba de tener, significó que empezáramos a consumir 300 kilovatios cada bimestre. Después, con la irrupción de las heladeras de dos fríos, también fue un golpe para el sector eléctrico, porque las heladeras de dos fríos consumían un 30% más de energía que las anteriores. Y después, por suerte, los televisores fueron incorporando tecnología, se fueron transitorizando, se fueron haciendo con más alto, igual que las computadoras y demás. No son una franja de aparatos que, pese a que hacen el confort, tengan una demasiada demanda eléctrica, pero sí irrumpen los acondicionadores que, para tener una idea, un aire acondicionado común de 3.000 frigorías consume como en un día, si estuviera funcionando todo el día en continuo, como 15 heladeras. Uno de los aportes de los últimos años es la interconexión al sistema eléctrico nacional, de interconexión, de modo tal que líneas de alta, extra y media tensión fueron sumando localidades a este sistema que integró desde norte a sur, este y oeste al sector argentino. ¿Este es el evento más importante en el sector eléctrico? Sí, hay que seguir invirtiendo en generación y básicamente hidroeléctrica o alternativa, porque tenemos problemas en la provisión de petróleo y gas, esto es de público conocimiento. Y además porque se ha pasado de un balance del 50 y 50% más o menos en los 2000 a en este momento el 70% es de origen térmico, lo tenemos que importar y pues tenemos déficit en nuestra balanza comercial. Entonces esto, teniendo el río Uruguay, el río Paraná, el río Santa Cruz, el río Neuquén, el río Limay, hay que aprovechar los recursos hidroeléctricos o los de aerogeneración o los de energía eólica, eso depende, los de energía solar, depende del lugar que nos encontremos. Finalmente le preguntamos a Dores, cuando pagamos la factura eléctrica, la factura de electricidad que nos envía nuestro distribuidor o nuestra cooperativa si estamos en el interior, exactamente, ¿qué pagamos? Por ejemplo, en una factura de 70 pesos, vamos a poner, que es un poquito más grande, 700 kilovatios, que es muy abundante, usted va a ver en una parte de la factura que dice consumo de energía, que es lo que se genera, es decir, lo que compra la distribuidora, dice subsidiado por el Estado Nacional. En general el subsidio de una factura de 70 pesos es de 140. Es decir, lo que usted le cobran debería adicionarle, si se sacará el subsidio, 140 pesos. La tarifa eléctrica está compuesta básicamente por tres cuestiones. Uno, esto que le digo que es la única que está subsidiada, porque la distribución no está subsidiada de energía eléctrica, que es la generación, que es lo que es la energía que se llama comprada al mayorista, al que produce energía eléctrica. Después tiene una parte que es la que es el trabajo de Denor, de Sur o EPEC o qué sé yo, o la EPE de Santa Fe, cualquier distribuidora, que se llama valor agregado de distribución. Es decir, hay una fracción que es un tercio aproximadamente. Un tercio uno tiene de generación, de los costos de generación, un tercio del valor agregado de distribución y un tercio aproximadamente, porque cambia según las jurisdicciones, incluso de Buenos Aires a Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires, cuando se hizo la privatización, tienen un sobrecosto tarifario por impuestos, es más o menos un tercio. Es decir, que en esos 3/3 uno compone su tarifa, que es lo que compran las distribuidoras que le cuesta la generación, lo que es el trabajo de la distribuidora, que es el valor agregado de distribución, VAD se llama técnicamente, y los impuestos que van al fisco nacional o provincial, según los casos. Eso es la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica hoy en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en promedio, como le decía, más allá de la pizza delivery, no llega a $1 por día con impuestos incluidos. Ese es el valor de la tarifa. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y La Pampa. Segla, Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. INSA invertirá $87,5 millones en una nueva planta eólica. El vicepresidente ejecutivo de la empresa argentina INSA, José Luis Mengini, hizo el anuncio en el seminario Visión General de la Energía Eólica en Río Grande do Sul, estado en donde se situará la futura planta de turbinas eólicas que, dijo, generará 350 empleos directos. Y nos vamos a la agenda. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Si quisieras rever el programa, acercar comentarios o sugerencias, podés hacerlo visitando nuestro sitio www.energia21xxi.com.ar. Soy María Elena Aymar para Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, presentó Energía 21.